El universo de la inteligencia por Isauro Blanco, tercera edición, capítulo 5. Desorden de atención deficiente. Dentro de los factores orgánicos que afectan notablemente el aprendizaje, conductas y estados de ánimo está el desorden de atención deficiente, DAT, que se presenta en muchos niños, adolescentes y adultos. Este tema merece una atención especial porque las manifestaciones de este síndrome son muy numerosas y los grados de incidencia son muy variados en el hogar, la escuela y el área de trabajo. El DAT se reconoce frecuentemente como un síndrome con base fisiológica caracterizado por distractibilidad, hiperactividad e impulsividad. Genera también problemas en la concentración, aprendizaje, memoria, estados de ánimo y sueño. Desde las primeras etapas de la vida se pueden observar los siguientes síntomas que anuncian el desorden de atención deficiente. 1. Mayor actividad en el vientre materno que otros niños. 2. Dificultad para establecer patrones normales de sueño. Por lo general requieren de menor tiempo de sueño. 3. Mayor movilidad, especialmente en situaciones que requieren calma, como horas de la comida, traslados, entre otros. 4. Cambio frecuente de una actividad a otra. 5. Dificultad para esperar el turno. 6. Marcada tendencia a escalar, más que el promedio aún con riesgo. 7. Ensoñación frecuente. Los criterios para diagnosticar DAT son los siguientes: dificultades para la atención y alto nivel de distractibilidad, impulsividad, hiperactividad, conductas demandantes de atención a veces insaciables, problemas académicos relacionados con dislexia, problemas de aprendizaje. Inestabilidad en la memoria para letras, palabras o números, tendencia a saltar o confundir letras, palabras y frases, lectura deficiente, lenta, fatigante, tendente a conductas compensatorias como inclinación de cabeza, cercanía exagerada al texto y utilización del dedo. Cambio de letras y números, B, D, P, Q, 6 o 9, así como de palabras ser o res. Escritura confusa con deficiente angulación con errores en el tamaño, espacio y secuencia. Escasa memoria para la ortografía, gramática, matemática, nombres, fechas, listas, secuencias en alfabeto, números, días, meses. Dificultad de lenguaje, tartamudeo, problemas de articulación, escaso recuerdo de palabras, desajuste entre el input auditivo y el output motor. Incertidumbre en la direccionabilidad y lateralidad, retraso en el aprendizaje de la hora, marcados temores a la oscuridad, altura, sentirse perdido o para ir a la escuela, temor o evasión de las actividades de equilibrio, movimiento, deporte, coordinación, desajustes en los estados emocionales, obsesiones y compulsiones. 6. Dificultad para el equilibrio y la coordinación general, incluyendo la coordinación fina y gruesa. 7. Conductas de dominio y o resistencia con 3 diferentes características: desobediencia a las exigencias sociales, búsqueda de independencia exagerada, tendencia a controlar a otros niños. 8. Problemas emocionales de origen físico, incluyendo estados de ánimo, reactividad al dolor, exagerada reacción a la excitación, irritabilidad, frustración, coraje, insatisfacción permanente, baja autoestima. 9. Inmadurez, respuestas emocionales y conductas propias de personas de menor edad. Tipos de desórdenes en la concentración. Tipo 1. Causado por traumas emocionales realistas. Tipo 2. Ocasionados por conflictos neuróticos inconscientes. Tipo 3. Generado por una disfunción neurofisiológica y o de los transmisores del sistema cerebrovestibular o del oído medio. En este tipo entra el desorden de atención deficiente. Tipo 4. Se relaciona con disfunción de los sistemas que modulan la concentración en el cerebro. Este desorden produce síntomas extremadamente severos y tiende a tener un pronóstico menos benigno que el tipo 3. Tipo 5. Se genera por efectos secundarios de drenaje energético,
resultante de condiciones de anemia, problemas metabólicos o desajustes químicos. Algunos factores médicos que debe verificar un especialista por la frecuente incidencia en el síndrome de la atención deficiente son los siguientes. 1. Trastornos en la tiroides. Cuando esta glándula tiene funcionamiento mayor o menor al esperado, puede ocasionar trastornos que emulan el DAT. Por ejemplo, el hipertiroidismo ocasiona que esta glándula hiperproduzca hormonas con una aceleración derivada de esta situación. El hipotiroidismo frena el metabolismo causando aumento de peso y tendencia a la ensoñación y a problemas de mayor distractibilidad. 2. Problemas de audición. Muchos problemas de atención y concentración están muy relacionados con infecciones crónicas de los oídos. Muchas personas con este problema suelen tener congestión en el oído medio que obstaculiza la adecuada audición y ocasionan los problemas derivados en el lenguaje, vocabulario y aprendizaje de idiomas. 3. Alergias y enfermedades respiratorias. Aunque todavía existe mucha controversia acerca de la relación entre las alergias y los problemas de atención, hay un alto número de niños con alergias y deficiencias de atención. Estos niños suelen tener problemas en el sueño por las dificultades respiratorias, con los consecuentes síntomas de cansancio. 4. Problemas neurológicos. Con frecuencia, algunas disfunciones o lesiones neurológicas están presentes en las manifestaciones de la deficiencia de atención. Algunas de las formas de detección más sencillas son la incapacidad para mantener el equilibrio sobre un pie y tocar rápidamente las puntas de los dedos. Sin embargo, el diagnóstico debe ser efectuado por un médico, incluyendo la elaboración de un electroencefalograma. Dado que una persona puede presentar muchos síntomas de tipos de desórdenes en la concentración que se interrelacionan, tanto en cualidad como en intensidad, es imperativo estar atento a todas las manifestaciones. Un modelo de concentración. En la vida diaria estamos constantemente bombardeados por más información de la que podemos comprender, asimilar o procesar. Enfrentamos más actividades de las que podemos tener en días o meses. Como resultado, nos vemos forzados a seleccionar información y actividades en cada momento. Esta función, que parece imposible, depende de dos procesos que son cruciales para la concentración: la atención selectiva y la intención selectiva. La atención selectiva es la habilidad para enfocar lo que es importante y filtrar lo irrelevante. Según Melvin Levin, este proceso incluye 8 pasos que son análogos a los del manejo de un televisor: encendido, sintonización, enfoque inicial, exclusión de detalles irrelevantes, sintonización fina, retroalimentación, como sigo viendo o cambio de canal, respuesta y apagar. Las personas que no tienen una concentración disfuncional sienten que el proceso es automático y no son conscientes de cómo transcurren los 8 pasos. Sin embargo, cuando la atención selectiva se dificulta, este proceso invisible se parcializa en sus componentes y entonces la persona se ve forzada a compensar y reinstalar consciente y deliberadamente los eslabones perdidos en el proceso. El mecanismo que determina la automatización se ubica en el oído interior y regula todos los procesos sensorio-motrices. El mecanismo consciente y deliberado está determinado por funciones de pensamiento o cerebrales superiores. La intención selectiva es el proceso de anticipar el resultado de nuestras acciones y de seleccionar los mejores métodos para realizar una tarea. Los pasos básicos son 10. 1. Establecer una meta u objetivo. 2. Revisar los métodos posibles. 3. Predecir posibles resultados. 4. Seleccionar el mejor camino. 5. Suprimir las acciones negativas. 6. Persistencia. 7. Monitoreo. 8. Sintonización fina. 9. Establecer una orden de finalización. 10. Revisión del resultado. Factores que intervienen en el DAT.
La fatiga. Para mantener la atención debemos estar razonablemente alertas y la fatiga es uno de los principales enemigos de esta capacidad. Algunas personas con DAT suelen tener problemas para dormir. Otras experimentan agitación durante la noche. El resultado final se manifiesta como cansancio al día siguiente. Es interesante advertir que muchos individuos se sienten fatigados durante el día y toman su segundo aire al anochecer. Desafortunadamente, tales recargas nocturnas de energía contribuyen a generar el cansancio de la mañana siguiente, generando un círculo vicioso permanente. Cuando las situaciones exigen atención y energía, la persona está agotada y desadaptada. Y cuando tiene energía disponible, la realidad exige reposo. El hiperenfoque y el hipoenfoque. Aunque la mayoría de las personas con DAT se concentran escasamente en una información por las reservas deficientes de energía, lo opuesto también es cierto. Cuando observamos este segundo caso, se genera la perseverancia y su derivación en compulsiones y obsesiones, como releer frases, escribir repetitivamente, manipulación nerviosa de objetos. El hiperenfoque genera ansiedad y exagerada concentración en detalles irrelevantes. Enfoque unidimensional. Las personas con DAT tienen dificultad para procesar simultáneamente los estímulos que bombardean a los sentidos y se concentran en uno solo que frecuentemente es irrelevante, perdiendo la captación integrada del todo. Por esta razón, deben realizar esfuerzos conscientes para lograr la integración sensorial. Enfoque inconsistente. Muchas personas pueden concentrarse durante horas en la televisión o en juegos de video, pero no pueden hacerlo cuando se trata de otra tarea. Esta inconsistencia es interpretada como falta de voluntad o de motivación para ejecutar tales trabajos. Esta es una de las características más comunes del DAT y que desorienta a los educadores. Frecuentemente, el enfoque inconsistente está provocado por el nixtambo, movimiento incontrolado de los ojos cuando se fija la atención, que obstaculiza el enfoque de los ojos. Muchas personas experimentan problemas de lectura o de dislexia por la inhabilidad para efectuar la fijación visual y el seguimiento ocular. Audición aguda. La falta de filtro auditivo genera excesiva atención a ruidos o sonidos irrelevantes, así como hipersensibilidad ante los decibeles. Cualquier sonido normal es percibido con mayor intensidad, por lo que resulta molesto. Distractibilidad auditiva. Este factor genera dificultad para filtrar o posponer la atención a sonidos irrelevantes que generalmente aferran la atención y obstaculizan la concentración en temas importantes. El resultado es una confusión de estímulos que origina ansiedad, evasión de situaciones sociales e inclusive fobias. Enfoque somático. Es muy frecuente encontrar que el DAT origina distracción por el propio cuerpo. Las personas pueden experimentar dificultad para filtrar las sensaciones interiores y por esta razón sienten síntomas especialmente intensos como dolores de cabeza, mareos, náuseas y muchos otros síntomas psicosomáticos. Puede encontrarse también un filtro deficiente por lo que no experimenten las propias sensaciones, como enorme tolerancia al dolor. Desconexión. El DAT origina que muchas personas estén en la luna durante una clase o en una conversación. Se sienten mentalmente adormecidos, lejanos de sí mismos. Muchos pensamientos e ideas penetran demasiado rápido como para ser procesados y digeridos. Lógicamente, tales personas se sienten abrumadas y constantemente agotadas. Impulsividad e insaciabilidad. Muchos niños y adolescentes, incluso adultos, parecen siempre incansables y tienen un apetito voraz de excitación, situaciones intensas, aventura, peligro, actividad. Esta búsqueda de actividad va acompañada normalmente de una enorme falta de evaluación. No consideran las consecuencias y secuelas de sus decisiones ni otras alternativas.
buscan una gratificación inmediata e impulsiva por una falta de filtros deficientes que difieran la descarga de energía mediante verificaciones adaptativas y equilibrios. Deficiente automonitoreo. El DAT ocasiona dificultad para revisar lo que una persona ha hecho o para identificar los errores. Frecuentemente parece que no escucha la instrucción o que no reciben la retroalimentación negativa del medio ambiente. Obviamente, estos síntomas pueden ser considerados como impulsividad mental o fracaso para neutralizar, verificar o disminuir suficientemente las respuestas y lograr conductas normales adaptativas. Locución inapropiada. En vez de seleccionar el lenguaje, pensar y seleccionar frases y respuestas, las personas con DAT tienden a hablar en forma impulsiva y a generar problemas, malentendidos, contradicciones, decir lo que no quieren. Actividad impulsiva. Si son niños o adolescentes, los individuos con DAT se involucran fácilmente en pleitos, equivocan las respuestas en los exámenes por falta de estrategia, no invierten tiempo en planear y tienden a actuar sin pensar, actitud que genera muchos problemas conductuales y académicos. Actuación inconsistente. Con frecuencia, una temporada de buena actuación es seguida por una deficiencia académica a veces notable. El deterioro puede ser repentino y por lo tanto generar desconcierto y confusión. La persona puede ser acusada de falta de interés y motivación, flojera, indisciplina. La inconsistencia puede ser específica de una situación o función. Movimientos corporales inadecuados. Los tics y otros movimientos extraños e inconsistentes son comunes en niños de preescolar y tienden a disminuir con la edad. Cuando estas conductas son extremas, como el síndrome de Tourette, suelen intensificarse por la presencia de estimulantes, sobre todo con medicina. Exceso de actividad. Se advierte una fuerte dosis de actividad por un alto nivel de energía que permite alcanzar metas y realizaciones, pero se desgasta en movimientos de agitación constante. Las personas con esta característica se concentran mejor cuando manifiestan actividades motrices ajenas. Falta de persistencia. El inicio de actividades da la impresión de excelentes resultados, pero rápidamente se pierde el interés y se deja inconcluso el trabajo. Paradójicamente, los individuos con DAT pueden persistir exageradamente, enfocándose en un detalle o tarea más de lo necesario. Falta de respuesta. Las personas con DAT responden ante los retos con incapacidad para el control de calidad. Ocasionalmente pueden exhibir conductas autodestructivas que generen fracaso. Carecen de sentido interno para el propio progreso y no responde a los estímulos externos que proporcionan claves. Frecuentemente no responden al premio ni al castigo. El filtro selectivo no funciona en tales personas. En otras palabras, se bloquean o inhiben las señales realistas y no se verifican las tendencias agresivas o impulsivas. Depresión. El efecto de la depresión en la concentración es obvio, absorbe energía y la aleja de áreas funcionales vitales. En casos severos, incluso las funciones físicas pueden ser afectadas y amenazar la vida no solo por suicidio, sino por desórdenes en la comida, sueño y sistema inmunológico. La depresión puede ser causada por disfunción en el oído interno y de este modo ser parte de los factores del DAT, en cuyo caso es un síntoma primario, además de ser un activante secundario desestabilizador. Inhabilidades de aprendizaje o dislexia. Los síntomas que afectan la lectura, la escritura, la ortografía, las matemáticas y el funcionamiento de la memoria se asocian con el DAT. Estos síntomas son cruciales y generan severa frustración, requiriendo de excepcional esfuerzo para compensar la concentración y la memoria. Ansiedad. Este factor juega un papel importante en el DAT, pues desestabiliza significativamente a la concentración, la actividad y la memoria. Los síntomas de ansiedad también son síntomas de la disfunción del oído interno. El DAT y el oído interno.
El cerebro es como una computadora que está siendo alimentada constantemente con datos aportados por los sentidos, tanto externos como internos. Los diferentes estímulos deben ser coordinados e integrados para lograr un movimiento armónico. Cada vez que nos movemos, entra en función un sentido que está colocado en el oído interior y se llama aparato vestibular o mecanismo de equilibrio, y consiste en varios canales llenos de fluido con pequeños pelos delgados que son terminales nerviosas. Cada vez que cambiamos de posición la cabeza, el fluido de los canales cambia y los pequeños pelos delgados proporcionan información al cerebro acerca del ángulo que tiene la cabeza y su relación con el cuerpo. Basado en estos datos, los músculos del cuerpo son estimulados por el cerebro para reaccionar y mantener la vertical. El sistema propioceptor es una red de sensores localizados en los ligamentos y otros tejidos suaves de las coyunturas. Estos sensores envían información al cerebro sobre cualquier movimiento. Otros sensores corporales proporcionan datos táctiles que informan al cerebro, por ejemplo, acerca de la superficie sobre la que nos movemos, si está inclinada, estacionaria o en movimiento. Finalmente, también tenemos un sistema de control motriz que envía y recibe mensajes relacionados con el grado de tensión o retracción de cada músculo corporal. Toda esta información, transmitida por los diferentes sistemas sensoriales, es recibida, procesada e integrada por el sistema nervioso central a una velocidad increíble. Para enfocar más el DAT es necesario analizar el sistema cerebelo-vestibular, pues su implicación en la atención es fundamental. En la revista Scientific American señala que las funciones más importantes del cerebro son: 1. Manejar la actividad muscular voluntaria e involuntaria. 2. Administrar todas las respuestas motoras dictadas por el cerebro. 3. Integrar y procesar virtualmente toda la información sensorial transmitida al cerebro por los millones de receptores localizados en todo el cuerpo. El otro componente del sistema cerebelo-vestibular es el oído interno, donde se encuentra el sentido vestibular, conocido como el órgano del equilibrio. Cuando este sentido es disfuncional o envía demasiados impulsos o transmite escasos impulsos al cerebro, causa problemas relacionados con el equilibrio y el sentido intuitivo de dirección. El cerebelo y el sistema vestibular forman una red de comunicación extremadamente compleja. Juntos actúan como un centro de procesamiento sensoriomotriz del cerebro, donde toda información converge y es filtrada, integrada, coordinada y controlada. Actuando como intermediario, el sistema cerebelo-vestibular también procesa y modula la luz, el sonido, el movimiento, el gusto, el tacto, la gravedad, temperatura, presión barométrica, los químicos, la dirección, el tiempo, inclusive nuestra posición en el espacio. Además, controla todas las instrucciones motrices que el cerebro desea enviar a las diferentes partes del cuerpo. Por lo tanto, el sistema cerebelo-vestibular es responsable de todas las funciones relacionadas con el movimiento, incluyendo nuestra habilidad para caminar, llorar, respirar y hacer deportes. Es difícil establecer dónde termina la función del cerebelo y dónde empieza el sentido vestibular. El sistema cerebelo-vestibular funciona igual que una computadora, cuyo cerebro está hecho de tabletas con circuitos impresos diseñados para transmitir corriente eléctrica. Dado que cada circuito está diseñado para controlar una función, podemos decir que los circuitos procesan información en forma altamente compartimentalizada. El sistema cerebelo-vestibular es responsable de procesar toda la información relacionada con el movimiento, aun cuando existen diferentes circuitos que procesan informaciones diferentes. Estos pueden funcionar solos o en grupos e inclusive independientes de los demás. Sin embargo, a pesar de sus diversas capacidades, todos los circuitos del sistema cerebelo-vestibular están interconectados, de modo que el sistema del oído interno funciona como una unidad.
Por todo lo anterior, se deduce la importancia que reviste el sistema cerebelo-vestibular, que cumple las siguientes funciones. Procesador sensorial. Filtra y sintoniza toda la información sensorial que entra al cerebro. Luz, sonido, movimiento, electromagnetismo, energía, información química, presión. Por lo tanto, es el responsable, entre otras funciones vitales, de la coordinación, control, visión, audición, equilibrio, sentido de dirección, movimiento, sentido de altura y profundidad, olor, nivel de ansiedad. Procesador motriz. Coordina, controla y afina toda la información motora que procede del cerebro. Por lo tanto, es responsable de guiar y coordinar nuestros ojos, cabeza, manos, pies, y así como nuestras funciones mentales y físicas, voluntarias e involuntarias en el tiempo y el espacio. Los principales síntomas de disfunción en el sistema cerebelo-vestibular se aprecian en las siguientes áreas. Equilibrio y coordinación. Por todo lo expuesto anteriormente, es evidente que todas las personas con sistema cerebelo-vestibular disfuncional presentarán dificultad en los mecanismos de coordinación y equilibrio y sus derivaciones, propensión a la torpeza, a los accidentes, incluso la enuresis puede indicar un deficiente control por relajamiento de los esfínteres. Otros no pueden realizar más que un trabajo por vez. En otras personas se puede encontrar mareos, movimientos espásticos, dificultad para deportes, tendencia a caerse, retraso para empezar a caminar cuando infantes, preferencias postulares inadecuadas o raras. Es necesario hacer notar que todas las deficiencias pueden ser compensadas y no ser advertidas oportunamente. 2. Hiperactividad, sobreactividad e impulsividad. Dado que el oído interno regula y afina la actividad motriz, también modera los niveles de energía corporal. Por esta razón, cuando el sistema cerebelo-vestibular es disfuncional, puede aparecer síntomas de hiperactividad, sobreactividad o hipoactividad, así como fluctuaciones entre los diferentes estados. Las personas pueden exhibir diferentes tipos y niveles de actividad en ciertos ambientes. Otros individuos pueden reaccionar con hiper o hipoactividad solo cuando la frustración activa la ansiedad, respondiendo al sistema de alarma innato que ordena luchar o correr cuando advierte peligro. Cuando el sistema cerebelo-vestibular se siente abrumado por información sensorial, deficiencia de estimulación, conflicto de estímulos o una combinación, puede crearse el mismo resultado, un estado interior de alarma. Cuando el sistema del oído interno es disfuncional, los filtros sensoriales pueden tener un mal funcionamiento por exceso o deficiencia ante el continuo flujo de información que llega al cerebro. Ambas condiciones pueden generar la respuesta de ataque-huida del sistema de alarma. Algunas de estas reacciones son ansiedad, miedo, agitación y alteraciones emocionales. 3. Concentración y problemas de distractibilidad. Los rangos de atención son breves porque el procesador sensorio-motriz se encuentra en tal estado de caos que propicia el abandono de una simple tarea después de un breve periodo de tiempo. Para lograr una compensación, se tiene que invertir grandes cantidades de esfuerzos para lograr la concentración. En tales situaciones, la fatiga es enorme. Tal estado de alerta compensatorio o de sobrevigilancia causa posibles dolores de cabeza, ansiedad, bloqueos, estados de confusión generalizada, hiper o hiposensibilidad a estímulos ambientales como el ruido o la luz, incapacidad para filtrar información sensorial irrelevante. Cuando nuestro sistema cerebelo-vestibular está funcionando normalmente, podemos apoyarnos en nuestros mecanismos de concentración mientras ejecutamos muchas tareas en automático. 4. Lectura y ortografía. Dado que el sistema cerebelo-vestibular guía nuestros ojos y coordina sus movimientos, un desorden en el sistema puede generar problemas visuales, como los movimientos sacádicos lentos e imprecisos, deficiente fijación, binocularidad disfuncional, que provocan lectura irregular e ininteligible, a pesar de múltiples ejercicios, escasa comprensión, repetición de letras o palabras, salto de letras, palabras o reglón, visión borrosa, cansancio ocular, mareos, dolores de cabeza.
5. Matemáticas. Además de que el DAT puede provocar transposición de números, columnas y signos aritméticos, frecuentemente ocasiona una memoria incierta para las operaciones aritméticas que exige el uso de los dedos o de exagerado conteo mental en operaciones simples. Pueden olvidar las tablas de multiplicar o tener especial dificultad con una tabla y no con otras. En algunas ocasiones pueden aprender y manejar conceptos difíciles y no los considerados fáciles. Ciertas personas aprenden los elementos básicos de las matemáticas por medios visuales y cuando ven operaciones o ecuaciones no pueden evocar los aprendizajes previos. 6. Escritura. Algunos problemas de coordinación relacionados con el sistema cerebelo-vestibular pueden dificultar el manejo de un bolígrafo sobre el papel que genera una escritura ilegible, irregular o infantil. En muchos casos se aprecia deficiencia de tono muscular. El SCB puede interpretar mal información sensorial recibida y perder la adecuada coordinación del movimiento. Por esta misma causa, los niños pueden tener problemas para abotonar, hacer nudos, manejar utensilios sencillos, saltar, brincar o bailar rítmicamente. Algunas funciones pueden ser disfuncionales, mientras otras pueden ser precisas porque cada información que entra al cerebro es procesada por circuitos específicos. Esa característica suele confundir mucho el diagnóstico y el tratamiento. 7. Memoria. Las disfunciones de la memoria ocasionadas por el DAT no son todo nada. Algunos individuos pueden tener mala memoria para estímulos visuales y palabras, pero tener excelente memoria para la fonética. Es posible detectar severos problemas con la suma y la resta, pero mucha facilidad para la multiplicación. Muchas personas tienen dificultad para borrar información de la memoria, aun cuando sea errónea. Por ello, continúan cometiendo los mismos errores a lo largo de la vida. 8. Sentido de dirección y tiempo. Dado que el sentido vestibular coordina el equilibrio en forma refleja, indica las relaciones espaciales, derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás. Si el SCV o sistema cerebelo-vestibular no funciona adecuadamente, las personas se confunden y deben utilizar métodos compensatorios para la discriminación espacial. El oído interno también es un coordinador rítmico para los diferentes sentidos y habilidades motrices que afectan la ejecución deportiva, el baile y el movimiento en general. La torpeza que exhiben muchas personas se debe a esta causa. El ritmo también afecta la lectura y la hace irregular. El sentido del tiempo también depende del SCV. La insaciabilidad de muchas personas se debe a que una hora les parece un minuto, la falta de planeación temporal, la desorganización de actividades, la confusión de acontecimientos pasados y presentes en la memoria son consecuencias de un SCV disfuncional. 9. Lenguaje y gramática. Como se ha afirmado anteriormente, el sistema vestibular establece el reloj interno que imparte ritmo a las actividades motrices, incluyendo el lenguaje, que puede ser tartamudeante, exageradamente lento, atropellado, confuso, monótono, falto de modulación o inflexión. Uno de los problemas más comunes es la dilación entre la entrada y la salida de la información. Las personas con este problema suelen decir, la gente a veces piensa que no estamos escuchando porque mientras ellos están hablando, nosotros todavía estamos tratando de comprender lo que dijeron con anterioridad. Existe también una dilación entre la intención y la respuesta del lenguaje correspondiente. Igualmente, el DAT puede ocasionar que la persona frecuentemente pronuncie mal las palabras o que tenga lapsus linguae. 10. Fobias y desórdenes de la conducta. Por las disfunciones descritas anteriormente, es evidente que las personas con DAT tienen dificultad para procesar información relacionada con el movimiento y por lo tanto pueden sentir fobias a elevadores, alturas, aviones, trenes, juegos de altura o velocidad, multitudes, etc. Muchas personas tienen problemas para filtrar sonidos, de más o menos, y pueden sentir fobias o desórdenes de conducta, sobre todo obsesivos compulsivas, relacionadas con el ruido.
Siendo tantas las manifestaciones negativas de las disfunciones del SCV o sistema cerebelo-vestibular, resulta evidente hacer énfasis en la estimulación y atención de ese sistema para remediar o enriquecer el aprendizaje, los estados de ánimo y las conductas. Pistas de solución para el DAT. Sea que reciban medicación o no, todos los afectados por el DAT necesitan comprensión, paciencia y atención para manejar los problemas conductuales y académicos, pues la cura total puede requerir de meses o años. Sin duda, una de las decisiones más difíciles que enfrentan los padres de niños con déficit de atención es la de emplear o no medicinas. Por esta razón, presentamos alguna información referente a este asunto. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que la sola prescripción de medicinas no es suficiente para atender a niños con DAT, pero las estadísticas señalan que un 75% de personas adecuadamente diagnosticadas con este síndrome manifestaron respuestas positivas a la intervención médica. Frecuentemente se ha exagerado el uso de medicamentos por el deseo de lograr resultados conductuales rápidos. Las medicinas más utilizadas son el metilfenidato, presente en el Ritalin, el Pemolin, que es el Zilert, anfetaminas en Dexedrine, las cuales tienen efectos secundarios potenciales como la supresión del apetito, insomnio y en menor grado dolores de cabeza, dolor de estómago, mareos y otras molestias físicas. Igualmente pueden aparecer tics nerviosos. Es de aclarar que ninguna investigación ha encontrado relación directa entre los medicamentos y alguna tendencia adictiva posterior. Obviamente, estas orientaciones generales de ninguna manera pueden suplir la intervención directa de profesionales médicos confiables en esta área. Aquí presentamos algunas sugerencias para ayudar a enfrentar los problemas de DAT. 1. Cuando los padres no ven mejoría inmediata, tienden a culpar al hijo o a sí mismos por esta situación. Creen que si los hijos se esforzaran más o ellos fueran mejores padres, el hijo se podría transformar en una persona modelo. Es necesario recordar que el DAT tiene orígenes fisiológicos y no solo conductuales. 2. Por todo lo presentado, los síntomas de DAT pueden tener radiaciones en 1000 diferentes direcciones. Es necesario evitar la actitud de querer mejorar todo de una vez. Es necesario ser sistemáticos y resolver paulatinamente los problemas en una forma jerárquica, empezando por la conducta que más afecta a otras áreas. Una vez que se selecciona el foco de trabajo, debemos estructurar los pequeños pasos que nos llevarán al éxito. En especial, es conveniente utilizar la aplicación de consecuencias positivas más que las negativas para formar patrones de conducta que sean protectores para un niño con problemas de atención. Por ejemplo, es más efectivo decir recoge tus juguetes y guárdalos en su lugar que estás dejando un desorden terrible. 3. Para ayudar efectivamente a personas con DAT, es necesario manejar todo con especificidad, estructura y sensibilidad, dado que la autoestima de los niños con problemas de atención suele ser deficiente. La retroalimentación debe ser específica y positiva. Es muy poco alentador para un niño cuando escucha generalidades estás mejorando, está bien, en lugar de que escuche la escritura de esta página es más clara y limpia que la anterior. Especificidad significa proporcionar a la persona mensajes claros. Es necesario explicar los detalles de una ejecución deseable, pues las generalizaciones confunden más. Inclusive es necesario proporcionar el método adecuado para alcanzar el objetivo. Estructura. Todas las personas necesitan estructura en sus vidas, pero el DAT exige más. Es necesario establecer rutinas diarias, horarios precisos sin caer en la inflexibilidad. Es conveniente recordar que cada persona tiene su propio reloj interno. Sensibilidad implica paciencia y la aportación de reconocimiento positivo. Cuando sea necesario criticar, hacerlo en forma constructiva. Es necesario aprender a escuchar, permitir que exprese preocupaciones, sentimientos sobre sí mismo, sus conductas y situaciones.
El reforzamiento positivo puede ser verbal, actitudinal o también concreto. No se sugiere dar premios por cada acción bien ejecutada, sino proporcionar puntos para un premio a corto plazo, incrementando gradualmente los requisitos y tiempo para el logro del premio. Es conveniente colocar una gráfica de los avances logrados diariamente. Cuando la conducta deseada ha sido asimilada, debe cambiarse por las consecuencias naturales y por la motivación intrínseca para no generar una dependencia. 4. Trabajo escolar en casa. El principal problema de afrontar es la falta de organización. En el salón de clases y en el hogar, a la hora de la tarea, las personas con DAT necesitan desarrollar habilidades organizativas mediante las siguientes sugerencias. Evitar el síndrome del no recuerdo qué me dejaron. Es necesario llevar una libreta para apuntar tareas y lecciones con fecha de entrega, actividad y los recursos necesarios para cumplirla. Pérdida de textos. Se recomienda tener 2 juegos de textos, una para casa y otra para escuela, de modo que siempre se tenga a mano el recurso básico para trabajar sistemáticamente. Lugar de trabajo. Es indispensable tener un lugar de trabajo propio, tranquilo, preferentemente que no sea la recámara u otro lugar lleno de distractores. Si esto no es posible, separar un espacio y ambientarlo para que se convierta en oficina, con todos los elementos necesarios para trabajar adecuadamente. Conviene mantener la televisión lejos de la vista para que también esté lejos de la mente. Control del nivel de actividad. El juego de la estatua puede ayudar al niño a ser consciente de sus movimientos corporales y a controlar la urgencia de agitación. Para este juego se necesita un reloj y una gráfica de tiempo. Después se le enseña al niño a posar como estatua y se transfiere a los ambientes donde necesita mayor calma. Ir en automóvil, estar tranquilo en la mesa, etc. En la gráfica se lleva el récord logrado y se propone el premio a conseguir después de ciertos logros acumulados. No se pueden esperar resultados rápidos. Es necesario hacer consciente al niño de su tranquilidad y de su urgencia de movimiento, pedirle que cierre sus ojos y se concentre en algunas partes de su cuerpo. ¿Cómo sienten sus músculos cuando está sentado tranquilamente? Otro procedimiento que ayuda es el de romper el propio récord, con respecto a algunas conductas y reglas que debe seguir. Igualmente debe llevarse una gráfica de desempeño para que el niño se estimule a enfrentar retos superiores. El relajamiento consciente puede ser otra ayuda valiosa para algunos niños con hiperactividad. Dado que la respiración juega un papel importante para un relajamiento efectivo, es necesario enseñarla mediante actividades como la de imitar un gran bostezo y la respiración desde el diafragma. La visualización dirigida también ayuda considerablemente al relajamiento. El aprendizaje no debe terminar en la escuela. Es necesario promover una atmósfera de aprendizaje en el hogar. Conviene propiciar la presencia de libros y revistas para que los hijos tengan acceso a ellos, así como juegos de estrategia que ayuden a presentar el aprendizaje como una actividad agradable. No se sugiere que los padres se conviertan en tutores porque normalmente se deteriora la relación padre-hijo. Es mejor seleccionar una persona que comprenda el problema, se interese personalmente en el alumno y sea competente para ayudar académicamente. Orientaciones para los maestros. Los maestros necesitan un volumen enorme de técnicas para enfrentar los problemas relacionados con el DAT. A continuación se presenta una lista de sugerencias que también pueden aplicarse en el hogar. Lograr un conocimiento mutuo estableciendo una relación basada en la confianza y en la empatía, de modo que este ambiente emocional sea el cimiento de una experiencia académica exitosa. Si el grupo es numeroso, sentar a los alumnos con DAT en los pupitres delanteros y mantener una proximidad física continua para supervisar sutilmente el avance académico. De este modo, tendrán menos distractores y fácil acceso al maestro. Dado que la mayoría de los alumnos con DAT llegan al salón cargados de ansiedad y con una autoestima deteriorada,
El maestro no debe exacerbar estos problemas. Es necesario ser firmes pero afectuosos, evitar la crítica áspera frente a los compañeros. Se sugiere utilizar señales clave para recordar o reforzar conductas deseables. Muchos alumnos con DAT tienden a ser hiperactivos. No conviene luchar contra esta energía, sino canalizarla mediante la asignación de responsabilidades. Es conveniente tener sesiones periódicas para charlar acerca del trabajo académico, conductas, metas y objetivos. En tales pláticas, dar prioridad a que el alumno externe sus opiniones y sentimientos, sean de éxito o preocupación. En estas sesiones, subrayar las actividades donde el alumno sobresale. Muchos educadores proporcionan tiempo para que los alumnos manifiesten las habilidades adquiridas y esta técnica incrementa la autoestima en forma notable. La consistencia es la actitud clave para el manejo del DAT, tanto en el aula como en el hogar. Sin esta característica, ningún procedimiento funciona adecuadamente. La educadora Sylvia Brackett sugiere la técnica llamada la caja de la concentración para ayudar a la atención y consiste en lo siguiente. 1. Los alumnos se sientan en círculo en un área que no tenga distractores. En voz baja y tranquila, dirigir ejercicios de respiración. Una atmósfera de serenidad es importante para el éxito de esta actividad. 2. Una vez que el grupo está relajado, contar lentamente de 10 a 1. Cuando se llega al 1, todos tienen los ojos cerrados y el grupo está preparado para escuchar. 3. Pedir a los alumnos que se imaginen una caja vacía, de cualquier tamaño, forma o color. Cada quien examina su caja arriba, abajo, delante, detrás. Deberán mantener la imagen y no permitir que ningún otro pensamiento entre a sus mentes. Se le pide a cada niño que imagine una puerta con cerradura. Se les instruye que abran la puerta y permitan la entrada a un mago. Los alumnos mayores pueden imaginar un animal o cualquier personaje favorito. Una vez que esté adentro de la caja, el alumno cierra la puerta, observan cuidadosamente al mago en todos sus detalles y le pide que dirija todos los movimientos del mago. Se les recuerda a los alumnos que aunque otros distractores toquen a la puerta, no les abrirá. Después de unos minutos se dirige a los alumnos para que salgan lentamente de la fantasía contando de 1 a 10. Durante este tiempo la puerta permanece abierta, el mago se va y se genera una imagen del salón de clases. Esta fantasía guiada es útil también para retener operaciones aritméticas, ortografía y otros elementos de memoria. El ejercicio incrementa la atención en el salón de clases. Varios profesores de la University of West Florida, Pensacola, corroboraron lo que los antiguos griegos y otros famosos autores como Locke, Rousseau, Kant y Jefferson ya habían considerado, que la actividad física es una herramienta efectiva y que puede ser empleada en las escuelas para incrementar la atención en el trabajo, los estados de alerta, el funcionamiento mental, la ejecución académica y la buena conducta. Después de 15 minutos de ejercicio físico, ya sea correr, jugar pelota, descendía el nivel de inquietud en el aula y resolvían más problemas. Las actividades sedentarias lograban escasos resultados en el aprendizaje. Es conveniente propiciar actividad física para que la oxigenación incremente el nivel de atención de los alumnos. Estos ejercicios deben ser incluidos periódicamente durante las sesiones de trabajo. Evitar el síndrome de la pared distractora. Cuando un maestro presenta información nueva, es conveniente que todos los estímulos que utiliza sean prioritarios para atraer la atención de sus alumnos. Sin embargo, frecuentemente otros estímulos presentes en el mismo salón de clases adquieren el control de la atención. Se sugieren los siguientes procedimientos para promover una mayor concentración. Evitar materiales que compitan con la lección y que aparezcan a la vista de los alumnos, aunque sea en las paredes laterales. La pared principal es la pared de la adquisición de información.
por lo que debe tener datos relevantes presentados en forma muy atractiva para todos los sentidos. La pared de mantenimiento debe estar al lado y diseñada para servir de revisión, reorientación de la información y mayor comprensión de lecciones previamente aprendidas. La pared dinámica, situada preferentemente en la parte de atrás, puede contener elementos de ayuda, reforzamiento, pero no debe ser un estacionamiento de materiales o simples decoraciones. Distracciones durante la tarea en casa. Los primeros pasos a dar son: 1. Identificar las interrupciones más notables en las tareas. 2. Determinar las razones de tales interrupciones. 3. Probar soluciones para enfrentar las distracciones. Los elementos más distractores en el hogar, según los reportes encuestados que hay, son: el teléfono. El 52% de los alumnos consideran que interrumpen su trabajo por utilizarlo. Los padres deben monitorear el uso. La televisión. El 51% opina que es la distracción principal. Debe mantenerse apagada y lejos del área de trabajo académico. Los miembros de la familia ocupan el tercer lugar, 40%. Aquí se incluye a los padres y hermanos con sus diferentes actividades. Es conveniente diseñar un área de trabajo que será respetada por todos. Ruidos en general: aspiradores, timbres de la casa, automóviles. Distraen al 38% de los alumnos. Los radios y aparatos musicales causan la distracción en el 37% de los estudiantes. Es conveniente que no estén al alcance de los alumnos, pues la tendencia a usarlos será alta. Las mascotas ocupan el siguiente lugar con el 26%. Durante el tiempo de estudio no deben estar las mascotas presentes en el área de trabajo. Conversaciones, llanto de niños, visitas, discusiones afectan negativamente la atención del 17%. Resulta indispensable entonces mantener un área reservada para el trabajo académico. ¿Cómo combatir la fatiga? Peter Miller, autor de Hilton Head Executive Stamina Program, afirma que el ataque a la fatiga radica en la habilidad para mantener la estamina en un nivel alto. Entre otros elementos sugiere: el principal energizante es la glucosa, que proporciona energía a las células, particularmente a las neuronas. La obtenemos de los carbohidratos complejos, como son los cereales integrales, las frutas y legumbres. La alimentación adecuada ayuda notablemente al cerebro a funcionar en forma rica y variada. El Dr. Miller sugiere que se realicen 4 comidas al día que contengan 60% de carbohidratos, 15% de proteínas y no más de 25% de grasa. El cuerpo pierde fluidos durante todo el día y no solo mediante la orina y el sudor. Si además de esto consumimos café y otras bebidas diuréticas, drenamos de líquido al cuerpo, afectando considerablemente la energía. Las frutas o los jugos naturales aceleran los líquidos en el torrente sanguíneo. La vida sedentaria tiende a generar mucha tensión muscular estática que ocasiona dolores y desgaste de energía. Es conveniente tomar descansos, realizando ejercicios en el mismo lugar de trabajo. El aburrimiento también desgasta la energía y genera dispersión de la atención por la fatiga motivacional. Esta fatiga es común en personas que no tienen diversificación en su vida. Por esta razón, se sugiere explorar nuevas actividades o pasatiempos. Influencia de la dieta. Lo que nosotros comemos incrementa o disminuye nuestra capacidad de atención. Los elementos esenciales que debemos conocer son: dentro del cerebro, los mensajes son transmitidos de una célula a otra mediante químicos llamados neurotransmisores. De los alimentos que consumimos, el cerebro manufactura 3 de estos transmisores de mensajes o modificadores de estados de ánimo: la dopamina y la norepinefrina, que propician el estado de alerta, y la serotonina, que es un calmante. Para lograr estados de alerta, es conveniente consumir alimentos que contengan proteína: mariscos, pescado, pollo, cordero, carne de res sin grasa,
frutas secas, lentejas y lácteos con baja cantidad de grasa. Según la doctora Judith Gurman, de 87 a 100 gramos de proteína son suficientes para estimular la producción de dopamina y norepinefrina. Para obtener estados de relajamiento mental que propicie la atención, es conveniente consumir carbohidratos complejos solos, sin proteína, como pastas, papas, cereales integrales. Si consumimos proteínas solas o con carbohidratos, responderemos a los retos mentales en forma más rápida y precisa. Si tomamos carbohidratos solos, nos sentiremos menos tensos y con mayor concentración. Otras sugerencias que presenta la doctora Gurman son: comer con moderación, no consumir más de 400 calorías en los descansos y mantener el rango de 500 a 600 calorías durante el tiempo de trabajo. En el caso del desayuno, no hay diferencia si tomamos proteínas o carbohidratos. No trabajar en ayunas. Si no se tuvo tiempo para desayunar, es conveniente consumir una fruta, un yogur o algún producto hecho con cereal. Consumir las proteínas antes de los carbohidratos para empezar el trabajo es más conveniente para estar alertas y atentos que relajados y en estado de calma. Evitar el alcohol. Ciertamente un vaso de vino es inicialmente estimulante, pero el resultado subsecuente de un consumo mayor es siempre sedante. La memoria y la neurobiología. Ya hemos analizado anteriormente el funcionamiento básico a nivel neurológico. Sin embargo, es necesario añadir estos elementos para comprender el DAT y su relación con la memoria. Si una neurona acumula demasiadas señales, envía sus pulsos eléctricos por el axón que a través de las conexiones llamadas sinapsis se comunica con las dendritas de las otras células cerebrales. Una neurona puede recibir señales de miles de otras neuronas. Sus axones pueden hacer conexiones repetidamente, transmitiendo señales a miles de neuronas. Cuando una señal eléctrica llega al fin de una rama del axón, llamada terminal, se envía a la otra célula por moléculas conocidas como neurotransmisores. Las dendritas de la otra célula tienen estructuras llamadas receptores que reconocen tales señales. Aunque cada vez conocemos más el mecanismo de comunicación cerebral, aún es un misterio la forma en que se almacena la información. Se supone que cuando el cerebro registra un evento nuevo, una cara o un sonido, se activa un patrón único de neuronas, creando un nuevo circuito que actúa como una representación de un acontecimiento. Esto puede realizarse por la formación de nuevas sinapsis entre las neuronas o por el fortalecimiento de las sinapsis ya existentes. Al reactivar el circuito, el cerebro puede provocar el evento como una réplica útil de la percepción original, aunque a veces un poco disminuida o alterada. Nuestro cerebro olvida cuando tiene que manejar grandes cantidades de material, de manera que solo permanezca accesible la información de uso frecuente o de mayor interés. Sugerencias para proporcionar ayuda a la memoria. Asociar y organizar la información, ya que son la clave para recordar eficientemente. Cada asociación se convierte en gancho que mantiene los datos en la superficie. El secreto de una buena memoria radica en la formación de asociaciones múltiples. La memorización, el azar o por unidades de datos debe evitarse. Memorizar antes de ir a dormir, pues el aprendizaje y la memorización tienen lugar a nivel subconsciente. Propiciar el involucramiento activo para recordar el material leído. Para ello se puede subrayar, circular palabras clave, escribir comentarios al margen de la página, autocuestionarse sobre el tema, discutirlo con otras personas. Elaborar bloques lógicos de información para controlar la asimilación. Traducir a mapas mentales figurativos o simbólicos la información presentada en forma semántica. Tomar descansos periódicos de 5 a 10 minutos cada 40 minutos para que el cuerpo y la mente puedan funcionar a su máxima capacidad. Las afirmaciones y la atención. La atención drena energía mental y desgasta notablemente la capacidad de atención y su rendimiento consecuente. Este planteamiento lo conocen muy bien los atletas,
que desde las Olimpiadas de 1956 empezaron a utilizar técnicas orientales para disipar la tensión, sobre todo los deportistas de los países de la cortina de hierro que dominaron las competencias. Ellos utilizaron métodos de visualización de cada movimiento, salto y carrera. De alguna manera, programaron su mente para que ordenara los movimientos adecuados a los músculos, y lo lograron. Esta forma de preparación está hecha sustancialmente de afirmaciones, o sea, conceptos positivos que impulsan. Su contrapartida son las negaciones, que son ideas que bloquean la salida del potencial. Podemos plantear la esencia de esas programaciones positivas de la siguiente manera. Todos nuestros estados de ánimo son creados por nuestros pensamientos. La mente genera posiciones de proactividad o reactividad. El proactivo crea su propio ambiente. El reactivo está condicionado por las situaciones que lo rodean. Cuando nos sentimos negativos o deprimidos es porque permitimos que nos controle una negatividad general. Todo nos parece oscuro y difícil. Generamos expectativas trágicas y normalmente hacemos que las profecías se cumplan. Los pensamientos negativos siempre tienen distorsiones enormes de la realidad. Es importante aislar y eliminar los saboteadores interiores, aprendiendo a no generalizar experiencias pasadas. Empieza con la meta en la mente, sería el lema a seguir. William James afirmó hace un siglo que las grandes emergencias y las más duras crisis nos han enseñado que tenemos recursos más poderosos de lo que creíamos.